¿Ya están viendo? Sí, ya estamos viendo. ¿Y se Sí, escucha bien? Sí, Bueno, en ese tema la teoría de la espiral del silencio. La teoría de la espiral del silencio es sobre todo una teoría que pretende explicar el nacimiento de la opinión pública mediante la agregación de mecanismos psicológicos individuales. Esa teoría explica la forma en la que la opinión pública nace como forma de control social, al plantear que las personas adaptan su manera de comportarse a las opiniones predominantes en su contexto social, sobre cuáles conductas son o no son aceptables. Esta conducta tiene su origen a nuestro natural temor al aislamiento, que podría darse si expresamos opiniones percibidas como minoritarias, razón por la cual los individuos estamos constantemente sondeando el clima de la opinión pública para determinar qué opiniones podemos expresar o no. La persona que trató primero este término fue Elizabeth Noel, ¿cómo se pronuncia? Bueno, ella. A partir de los años 60 publicó sus estudios sobre la evolución de la opinión pública, que más tarde se convertiría en la espiral del silencio. Y con esto le dio pues nombre a su obra, que es la espiral del silencio, opinión pública en nuestra piel social. Y la forma en la que se refieren a este término es para describir la tendencia que mostramos las personas a no exponer públicamente nuestras opiniones cuando somos conscientes de que estas no son mayoritarias. Según la autora, para que una opinión mayoritaria sea susceptible de ver, una espiral del silencio debe contener un componente ético. ¿De qué trata la espiral del silencio? Uno de sus puntos es la comunicación interpersonal y las relaciones sociales, las expresiones individuales de opinión y la percepción que tienen los individuos del clima de opinión que existe en su entorno social. bueno, sigo yo. Las percepciones de las opiniones del ambiente. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de percibir las decisiones que se toman en el ambiente. Entonces, esa misma capacidad de percibir es la que nos lleva a ponernos en un punto u otro. A esto Elizabeth Neumann le llamaba sentido causi-estadístico, porque aunque no es una estadística, es como algo que nosotros podemos interpretar. En la mente nosotros armamos una especie de mapa conceptual, de mapa de opiniones, perdón, y en ese mapa de opiniones empezamos a tener ciertos puntos de vista y así tomamos la decisión de cuál es la opinión que tiene más relevancia. Por ejemplo, pues para armar este mapa, para armar este mapa mental, nosotros como personas tenemos como en cuenta 3 puntos. El primero es la proporción de opiniones, mayoritarias o minoritarias. Miramos si esta opinión tiene más relevancia o esta tiene más relevancia, de cuál se está hablando más, de cuál opina más. También tenemos algo que es el rasgo movilizador, que es que nosotros analizamos qué persona está moviendo esa opinión, si es una persona influyente, si es, por ejemplo, un periodista, algo que a nosotros nos dé más certeza sobre que esa opinión es mejor. También está la posibilidad de éxito y fracaso. Entonces eso nosotros lo analizamos y de ahí es que tomamos una decisión de a dónde queremos estar. De igual manera, también pasa que a veces no tenemos o no compartimos el mismo punto de vista, entonces ya empezamos a callarnos, a guardar silencio por el miedo a ser excluidos. Muchas personas entonces en este caso tienen miedo a ser excluidos, entonces no dicen lo que opinan, sino que simplemente se van a la mayoritaria o nos quedamos callados y no expresamos lo que en el momento queremos expresar. Y esto es pues muy importante para la teoría. Puedes pasar ya a la otra. Acá empezamos entonces a hablar de esto, del temor al aislamiento. Pues el principio de la teoría, porque en sí si no tuviéramos ese temor al aislamiento no tendríamos como ningún problema. Entonces si quieres pasas a la otra, yo explico una cosita. Acá pues en esta podemos ver que hay un tema donde generalmente hay una mayoría y una minoría. Y cuando nosotros estamos en la minoría, sentimos esa presión social, entonces inmediatamente como que sentimos esa presión social y no, nos vamos a rechazar, nos van a rechazar, nos vamos a sentir mal, entonces podemos
cambiar de opinión, irnos hacia la mayoría o simplemente callarnos. A esto también se le puede tomar algo como castigo-recompensa. El castigo es que estás siendo ignorado si no estás de acuerdo con la mayoría, y la recompensa es que vas a ser parte de un grupo si estás de acuerdo con la mayoría. Ya puedes pasarla. Entonces, así funciona la espiral del silencio. Las voces individuales callan. Esto es algo que es bueno para las mayorías, y a las minorías les afecta, porque si tienes una opinión diferente, tu punto no va a estar ahí. Listo. Listo, la teoría de la espiral del silencio y los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación, pues en especial la televisión, para Noel Newman, son los encargados de crear los climas de opinión y hacer creer a la gente que las imágenes de lo social que difunden son un fiel reflejo de la realidad. A eso se refiere que, por ejemplo, un método que utilizan los medios de comunicación son utilizar, por ejemplo, personas que cuenten sus testimonios, profesionales o periodistas o personas que sean muy influyentes para que hablen de los temas, y precisamente por el hecho de que el ser humano es como busca la aceptación o busca ser un ser, la naturaleza del ser humano, que es un ser sociable. Entonces por eso es que ya llega el punto en que los medios de comunicación ofrecen el material y el individuo se ubica de un lado o de otro, y ya eso lo toma pues por criterio, ya precisamente por esas influencias de las personas que ponen a contar sus testimonios o a hablar de los temas para poder atraerlos a la mayoría. Voy a poner este video, me dicen si se escucha. Visto desde este enfoque, la opinión pública es una especie de control social. Las personas terminamos tratando de adaptar. ¿Sí se escucha bien? No. Sí. Bueno, entonces si quieren me mandan el video. No sé qué será. Venga, si quieren yo los proyecto. Listo, profe, ya se lo mando. Ok. Con el de las mayorías. Estos estudios surgen en los años... Profe, desde el minuto 2:30. Ok. Siguen cada vez más como mayoritarias, fomentando que quienes están en el extremo de las opiniones minoritarias opten cada vez más por abstenerse a pronunciar sus puntos de vista. Visto desde este enfoque, la opinión pública es una especie de control social, porque las personas terminamos tratando de adaptar nuestras actitudes o pensamientos a lo que la mayoría considera como políticamente correcto. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, un personaje muy controversial, considerado racista, maleducado y que odia a las mujeres. Es obvio que algunas personas van a evitar tratar de demostrar públicamente su simpatía hacia él, incluso frente a un encuestador. Pensemos en el plebiscito por la paz en Colombia, donde lo obvio, lo políticamente correcto es que una persona esté a favor de la paz, aunque en el fondo sienta lo contrario. Partiendo de esta idea, la investigadora propone una definición sobre el proceso de formación pública que incluye 3 variables interesantes. Veamos. 1. La opinión pública es el resultado de la interacción entre los individuos y su entorno social. 2. Un individuo, para no encontrarse aislado, puede llegar hasta renunciar a su propio juicio. 3. Esta es la condición de la vida en una sociedad humana. Si fuera de otra manera, la integración entre humanos no sería posible. Con base en la idea anterior, se puede afirmar que la esencia de la formación de la opinión pública, según esta corriente, es el temor al aislamiento. La idea del aislamiento nos remite a 2 aspectos fundamentales de los procesos de opinión pública. El primero se relaciona con el miedo de una persona a ser excluida socialmente si piensa distinto al resto.
El segundo es que si la mayoría de las personas tienen una mirada opuesta a la nuestra, nos puede llevar a poner en duda nuestra propia capacidad de juicio. Como se puede apreciar, hay una fuerte relación entre la opinión pública y la idea de castigo y recompensa. Es como si nos dijeran, si estás de acuerdo con nosotros, nos llevamos bien, si no, te aislamos. Las personas tenemos una especie de mecanismo de adaptación social, el cual nos induce a evitar entrar en confrontación con las mayorías para poder encajar socialmente y en contextos más peligrosos, incluso sobrevivir. De prolongarse nuestra predisposición a encajar socialmente, esto puede llevarnos a un cambio de conducta o actitud sobre algunas cuestiones, ya que en última instancia, como afirma la psicología, hay muchas posibilidades de que nos terminemos pareciendo con quienes nos juntamos. Otro aspecto que juega un papel fundamental en esto es el conformismo, mediante el cual las personas suelen adaptar su comportamiento como resultado de la presión del grupo a fin de evitar confrontaciones. Para evitar el aislamiento y las confrontaciones, las personas somos buenos monitoreando la opinión pública para ver qué opiniones y comportamientos son populares y cuáles es mejor evitar. Cuando una persona debe tomar posición sobre un asunto, observa su entorno social mediante lo que Noel Newman define como sentido cuasi estadístico, porque si bien no es un dato estadístico que permita conocer con certeza la distribución de opiniones alrededor de algo, en la mente se arma una suerte de mapa de opiniones que nos permite observar intuitivamente tres variables. La primera, la proporción de opiniones mayoritarias y minoritarias sobre algo. La segunda, el rasgo movilizador y apremiante de tales ideas, es decir, qué o quiénes inducen esas ideas. Y por último, las posibilidades de éxito o fracaso de dichas perspectivas. Es precisamente este tercer punto el que nos lleva a la última interrogante de este video. ¿Cómo se rompe la espiral del silencio? Para responder esto, hay que introducir un nuevo concepto, núcleo duro. Por núcleo duro se entiende a aquellas personas que pese a toda la presión social se resisten a cambiar sus opiniones y conductas y se arriesgan a expresar públicamente sus puntos de vista al respecto, aunque esto en un principio les pueda generar gran rechazo. Estas personas suelen ser académicos bien informados, personas con convicciones fuertemente arraigadas, activistas sociales, opositores políticos, creyentes religiosos o individuos que se han visto fuertemente afectados por las acciones producto de la opinión mayoritaria. Para romper la espiral del silencio, es necesario que estos individuos manifiesten públicamente sus puntos de vista, se unan entre ellos y puedan ir formando nuevos adeptos, hasta que lleguen o se creen las condiciones que posibiliten el fracaso de las que han sido las ideas mayoritarias y de sus promotores. De esta forma, se instalarán paulatinamente nuevas ideas que conforme se hagan mayoritarias, irán formando una nueva espiral del silencio, generando un ciclo que se vuelve a repetir una y otra vez. De esta forma hemos llegado al final de este video. Si te gustó, espero que le des un like, que lo compartas y que te suscribas. Ahora. Listo, muy bien. Ya vamos a dar las conclusiones y ya, profe. Listo, entonces ya como conclusiones tenemos que la mayoría de personas tenemos al aislamiento social, observamos el comportamiento de otros para identificar qué opiniones y conductas son socialmente aceptables, solemos ocultar nuestros puntos de vista cuando tenemos la expectativa de que recibiremos algún tipo de rechazo y quienes mantienen opiniones mayoritarias las expresan públicamente sin miedo. Listo, continúo. Bueno, esta se desencadena por la expresión repetida de la opinión mayoritaria y la ocultación de las minorías. En este proceso sucede en torno de temas controvertidos. La ocultación de opiniones divergentes normalmente tiene un carácter inconsistente. La opinión pública ejerce un rol de control social en un tiempo y espacio determinados y puede variar en funcionamiento de estas dimensiones. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Muchachos, hay preguntas, inquietudes, comentarios. El acuerdo que se supone que iba a arreglar todos los problemas del país
Muchachos, no hay ningún comentario, aporte, todo entendido entonces. No estamos por acá. No, muy claro, muy claro. Muy claro y sobre todo pues, muy importante para este contexto que tiene Colombia de la cultura de la cancelación. Entonces, muy importante pues, por esa parte. Muy bien, Kevin. ¿Quién más tiene algún comentario, muchachos? Bueno, yo les quería mostrar a propósito de un posible efecto de espiral del silencio con una circunstancia, una situación que vivimos acá en Colombia, que en el video nos la mencionaron con el plebiscito. Quizás ustedes ya lo vieron, o si bien recuerdan un poco, pues, todo el fenómeno que pasó con el tema de los acuerdos de paz. Lo cierto es que quería mostrarles un análisis muy al estilo, pues, de ellos mismos, que es esta chica de la puya, ¿cierto? Me parece que hace en ese sentido un análisis muy profundo, tomando en cuenta los diferentes posicionamientos que se tuvo con los acuerdos de paz, ¿cierto? Este dura pues 9 minuticos, no se los quiero mostrar, como ya para también darle un cierre a la exposición que nos hicieron de la espiral del silencio y también dar como unos comentarios frente al tema, ¿listo? Entonces, les presento, vamos a verlo entonces, muchachos. El acuerdo que se supone que iba a arreglar todos los problemas del país terminó sacando la peor porquería de nuestra cultura política. Para que podamos conversar, hagamos una necropsia de todo lo que salió mal con el plebiscito. El plebiscito le pasó cuenta de cobrar la soberbia de Bogotá, que estaba absolutamente convencido de que en esta godarria de país él no estaba perdido, de que como la gente estaba mamada de la guerra se iba a tragar todo lo negociado en La Habana, y de que la popularidad de Santos y de las FARC daba para convencer a todos los colombianos. En vez de escuchar a los que rechazaban los acuerdos, los ignoraron. Se centraron en que los del no quieren la guerra y los del sí quieren la paz, como si esto fuera blanco o negro. De entrada, la campaña fue excluyente, y eso se notó en las urnas. Presidente Santos, si usted de verdad quería neutralizar a los del no, ¿por qué no les ayudó antes del plebiscito? O debió hacer lo que todo buen político hace, enmermelar, prometer puestos, o dividir, como lo está tratando de hacer hoy, con reuniones por separado. Santos subestimó a sus adversarios, a un grupo grande de la sociedad que tiene sus razones para decir no, y pensaba que iba a ganar así, facilito, adorador. ¿Y qué pasó con la mermelada, presidente? Se agotó. Santos tenía un super combo agrandado de ministros regados por la fe. Tenía a sus funcionarios en campaña, a casi todos los partidos jugados por el sí, a organizaciones sociales, alcaldes locales, el Papa, Obama, actores de la farándula colombiana y además obligó a su vicepresidente a que lo apoyara. Solo miren cómo va realidad próxima. Lo quiero ver a partir de la semana entrante también ayudando al sí al plebiscito. Sí al plebiscito, porque él tiene razón. Yo le pedí. Pero nada sirvió. El plebiscito le dio un totazo a su liderazgo. Y como nuestro líder no tenía un plan B, pues nos jodimos a negociar con el patrón y de paso con los patroncitos. ¿Qué pasó con ese Santos astuto, el jugador de póker, el que siempre tenía un as bajo la manga y se salía con la suya? Ah, verdad, le dieron el Nobel y el país en la recontra inmunda. O ese era el plan. Acompáñenme y descubra cómo reactivar y potenciar tu negocio. B. Sabemos que los que votaron no hicieron su proceso mental, pero en la campaña del no hubo mentiras hasta votar para el techo que son inaceptables. Empecemos. Según Juan Carlos Vélez Uribe, el nuevo Judas del uribismo, la idea de la campaña del no era no explicar los acuerdos y centralizar en la eliminación. Y aunque el Centro Democrático lo desautorizó, nos pusimos a mirar cómo hablaron del proceso de paz en los últimos 4 años. Es francamente una claudicación. Golpe de Estado
hizo un golpe de Estado al pueblo. Ha tenido un golpe de Estado y un golpe de Estado contra el pueblo colombiano. El golpe de Estado. Santos y Timochenko le están dando un golpe de Estado a Colombia. Es un golpe de Estado a la democracia. Golpe de Estado a la democracia. Destrozaron la democracia de un país. Golpe de Estado al Congreso de la República. Sino de la dictadura. ¿Tenemos dictador? ¿Tenemos dictadura? Nos declaramos en rebeldía contra la dictadura. Hay mucha diferencia en el espíritu que animó la ley habilitante y que le dio poderes dictatoriales al canciller Hitler. Conduzcan a Colombia al castrochavismo. No entreguemos nuestro país al castrochavismo. Santos le entregó las llaves de la paz y le entregó el país al régimen castrochavista. No podemos permitir que le entreguen Colombia al terrorismo. Es que el ejército no está hecho para ser damas rosadas. El ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar. El lenguaje de eso. A ver, el castrochavismo no está en los acuerdos de paz. Por más que Uribe insiste en que vamos a terminar en ese abismo. Estamos en una trampa política que tiende el gobierno y en un sainete que propone la FARC. Hoy se levanta, mañana se sienta. Y lo que sí le van abriendo al país es el camino peligrosísimo del castrochavismo. La gente le tiene miedo al castrochavismo porque les da la sensación de que nos van a quitar todo y nos vamos a volver comunistas. Que no va a haber comida y que las FARC se van a tomar el país. Pero nadie en el uribismo ha sabido decir de qué se trata. Es como el coco. Nadie sabe qué es, pero el que no. Pero dejen que estas sabias ciudadanas se los cuenten. Algo que inventaron los oponentes del plebiscito, pues para hacernos creer que Colombia se iba a quedar igual que Venezuela. Amén. Lo que tampoco está en los acuerdos de paz es la ideología de género, que dice que en Colombia se va a destruir la familia tradicional y que todos nos vamos a volver homosexuales y que hasta aquí llegó la raza pura y sabia. Que se los diga el ex procurador Alejandro Ordóñez. Ya no será la ideología de género impuesta a nuestros hijos mediante una cartilla, sino que estará en la Constitución. Pretende que la ideología de género quede como norma constitucional. Desde luego, no la llaman así, la llaman el enfoque de género. Dos cosas. Primero, en el acuerdo no se habla ni de familia, ni de aborto, ni de matrimonio, ni nada de esto que pone a temblar a los religiosos. Y los mismos pastores cristianos y prelados católicos lo aceptaron. Entonces, ¿cuál es la joda? Claro, lo hicieron después de que ganó el no en el plebiscito, ¿no? Segundo, eso que dice Ordóñez es muy mezquino. Él más que nadie debería saber lo que significa enfoque de género. ¡Ojo! Enfoque, no ideología. Enfoque. El enfoque lo único que hace es reconocer que las mujeres sufrieron el conflicto de manera particular, igual que las personas LGBT lo sufrieron por su orientación o identidad. Es decir, reconocer que estas personas han sido una población vulnerable, nada más. Por cierto, ex procurador, eso ya lo dice la Constitución. La gente conservadora del país se merece a alguien mejor que un candidato mezquino, manipulador y mentiroso como Alejandro. Hablemos de las razones de algunos pastores para votar. Estábamos con el no porque no aprobamos. Primero, este tratado de paz comenzó con santería en Cuba y aparte de eso terminaron en Cartagena con otros pactos satánicos. ¿Satánico? ¿En serio? Ciertos pastores apoyaron el no porque Dios no estaba incluido en los acuerdos. ¡Ganamos! ¡Ganamos! De Dios nadie se burla, gobernantes. Sin Dios no se puede legislar. El pueblo no trae entero. Hay que entender que cuando Dios está de tu lado, vas a ganar. Pero cuidado con pelear en contra de Dios. Ganamos. Colombia es tierra del Espíritu Santo, del miramiento. Colombia cree en Jesucristo. ¡Aleluya! Ustedes saben que en Colombia vive gente que cree en otras cosas también, ¿no? Hasta también hay ateos. Si los acuerdos nos afectan a todos sin importar el credo, ¿a cuenta de qué debemos depender de una sola religión? El problema con todo esto que hemos dicho es que son posiciones que apelan al miedo y a la mentira. Nos da mucha pena, pero no quieren argumentar, sino manipular. Pastores y anticastrochavistas. Si su negocio es dividir a la gente, dense por bien servidos. Durante todo el proceso las FARC actuaron como el esposo que le pega a la esposa y luego se pone bravo porque ella no lo quiere. Quizás. Todavía se preguntan por qué la gente no les cree. Las FARC la cagaron porque hicieron todo al revés. Solo hasta el último minuto les dio por pedirle perdón a las víctimas. Con nuestras almas contritas pedimos nos perdonen. A pedirles perdón con humildad
Ofrezco sinceramente perdón. Perdón, pero así sí es muy jodido pedirle al país que supere el odio. La otra embarrada fue decir que no tenían un peso. ¿Cuánto dinero tienen las FARC? La FARC no tiene dinero. ¿Y usted tiene Eso es- dinero? No, yo no tengo dinero. Nos creen estúpidos, ¿no? Entonces mantenían a sus miles de guerrilleros a punta de amor marxista, ¿ok? Otra vez, a último momento, dijeron que no, que mentiras, que sí tenían plata y que iban a declararla para reparar las víctimas. Tan caritativos. Si las FARC quieren sentirse grandecitas y jugar a la política, ojalá nunca se vuelvan a cagar en su electorado. ¿Cómo es posible que en la decisión más importante en la historia del país, 22 millones de personas no hayan salido a votar? Entonces las excusas empiezan a pulular. En Bogotá amaneció lloviendo, que el huracán Matthew posiblemente le quitó votos del cielo a la costa, que el país que no sufre el conflicto le dio la espalda al que sí lo sufre. En fin, todas son conclusiones apresuradas. Acá ganó la apatía, el desconcierto, el odio a la clase política. ¿Quién sabe qué más cosas? Fracasó la democracia. Otra vez, unos pocos decidimos por el país entero. ¡Qué pifia! Así como se pifiaron las encuestadoras, que son una vil mentira. En todas ganó el sí, con más del 60% de la votación. Buen cálculo, ¿no? Y lo peor es que así hubiera ganado el sí o el no, 54.000 votos de diferencia no es nada. Eso no es una victoria. Lo único que logramos fue dividirnos más y quedar en las mismas. O peor. Y después del mayor batazo para los que queríamos el sí, dicen que nosotros somos los guerreristas porque hablamos con rabia. Que nos reconciliemos, que nos abracemos, que todos juntos construyamos la paz. No sean cínicos. Buscar la paz no significa que ahora tengamos que darnos caricias y que esto se convierta en un paraíso orgiástico. Argumentar con pasión no significa ser irracional, especialmente cuando la rabia está justificada. Ay, ya. Dejen de callar a la gente porque no usan el tonito que ustedes tienen. Este es el país que tenemos, dividido, mentiroso, incapaz de escucharse. ¿Vamos a dejar este circo así como está? Muy bien, muchachos, ya lo habían visto. Compañeros. No, yo no lo había ¿No visto. lo habías visto? Bueno. Todo lo que nos dijo esta chica. Mostramos esto, muchachos, porque la intención es mirar efectos de espiral del silencio ahí. ¿De dónde creen ustedes que radica como el asunto desde la perspectiva de la espiral del silencio en esta cuestión del plebiscito? ¿Sí? Profe, yo. Porque lo políticamente correcto cuando estaban haciendo las encuestas es estar de acuerdo, porque es como, ¿quieren la paz o quieren la guerra? Así como está diciendo, es como paz o guerra, no hay nada, paz o guerra. Entonces, obviamente, desde como el pensamiento, ¿no? Decir que quiere la guerra, pues uno, sí, estoy de acuerdo con la mayoría, pero ya cuando fueron los votos, cuando de verdad las personas iban a elegir que ya podían estar como en su intimidad sin que los juzgaran, sin sentirse aislados, ya como que dieron la opinión. Ok, Carolina, muy bien. ¿Qué más sienten ustedes que en este fenómeno del plebiscito se vio reflejado la espiral del silencio? Aparte de lo que nos dijo Carolina, que es propiamente la acción electoral de votar. ¿Qué más notaron ustedes que por ahí se empezó como a asomar, como a cocinar, por decirlo de esa forma, en la opinión pública? Hay muchas pistas ahí que nos dijo esta chica, María Fernanda se llama, sí, que alimentó a la opinión pública. Pues a mi parecer, la alimentó fue sobre todo la posverdad, o sea, esos discursos tergiversados y también reproducidos por pastores, por las familias incluso. Entonces yo creo que fue la posverdad la que la alimentó. Okay. Y entonces algunos que también estaban, digamos que en la iglesia, entonces digamos que demostraran algún silencio que también era cómplice, y entonces sobre todo eso, posverdad. Muy bien, Kevin. ¿Qué más observaron ustedes por ahí? Los posicionamientos acá son claros, son dos, el sí y el no, ¿cierto? Pero hay unos elementos que empiezan a asomar ahí y alimentar uno y otro lado.
y, y de hecho el video no los desglosó. Nos dice por acá Miguel el discurso de la oposición que habla sobre lo que sería Montevenezuela, listo. Es una pista, ¿cierto? Ese terminó esa categoría castrochavismo, ¿cierto? ¿Qué más apareció por ahí? ¿Qué otro elemento empezó a alimentar también esos posicionamientos? Esos posicionamientos actúan, muchachos, como argumentos, o a mí como justificaciones de la misma posición de rechazo. Ahí nos los enumeraron. El castrochavismo, ¿qué más? ¿Qué más opinan ustedes, muchachos? A ver, ¿cómo así que el proceso fallido de las FARC? Pues ese tema de la paz, que no terminó siendo la esperada paz y pues regresaron a sus andadas. Ah, bueno, pero mira el momento que era la desmovilización de las FARC, ¿cierto? El proceso de paz en sí mismo, que era la plataforma para desmovilizar propiamente a este grupo guerrillero. Pero a ver, si le prestamos atención al video, ¿qué más se nos dijo? Nos hablaron, entonces por aquí nos dijeron en el chat, nos dijo Miguel, este tema de Venezuela, el castrochavismo, es, estaban hablando de un término de dictadura, un golpe de Estado, luego con el castrochavismo. Sí, Kevin, ¿qué ibas a decir? Sí, lo de Ordóñez sobre el rayo homosexualizador, sobre el enfoque de género, que no era enfoque de género, sino que... La categoría de ideología de género, bien. Ahí entró un segundo elemento, ¿cierto? Miguel nos dice, justificaban los actos de las Fuerzas Armadas. Ok. Noten ustedes también que, bueno, estaba por un lado, pues, esa categoría de castrochavismo, de ideología de género, y también dentro de toda sí, Miguel, la justificación, pues, como del papel de las Fuerzas Armadas, del Ejército, ¿cierto? Con ese tono dicho, pues, por esta señora. Muy bien. El tema, muchachos, acá lo que llevándolo propiamente a lo que analizar en la espiral del silencio, es que esos dos posicionamientos sí no estuvieron nutridos de otras, eran ciertos elementos que incentivaban la posición de la opinión pública. Recuerden que la opinión pública es básicamente como las opiniones, valga la redundancia, o lo que conversa la gente del común, la ciudadanía en términos generales, ¿cierto? El ciudadano de a pie. Todos somos opinión pública. Aquí hay en el caso colombiano, pues aquí hay un fenómeno, pues la verdad, complejo de entender. Lo cierto es que el plebiscito, todo ese fenómeno del plebiscito, lo que dejó entrever fueron también muchas estrategias en términos propagandísticas, publicitarias, comunicacionales, mediáticas, todo lo que ustedes quieran, donde se incentivaba, pues obviamente, a la ciudadanía. Estábamos en época electoral. El plebiscito es una de las herramientas democráticas que suelen ser utilizadas precisamente, pues, para movilizar al electorado en función de la toma de una decisión, ¿cierto? Cualquiera que sea. Y pues cada campaña tiene sus estrategias, ¿cierto? Lo cierto es que noten también ustedes, y se nos explicó acá, un elemento catalizador de la opinión pública en función del no, y fue no explicar los acuerdos, sino la indignación, con base en mentiras y un montón de cosas, como por ejemplo esto que estamos hablando acá, de la ideología de género, del castrochavismo, que la dictadura, en fin, ¿cierto? Entonces eso
funcionó perfectamente y no sé si ustedes recuerdan ese suceso donde se dieron cuenta, de hecho los medios de comunicación pues emitieron esos audios, esas grabaciones, donde los expertos en marketing, entre otros, estaban diciendo, se notaban pues de que estaban dando la pauta para cómo hacer la publicidad y todo el despegue comunicacional en términos del no, ¿cierto? Porque ellos estaban perdiendo, ¿cierto? Ellos estaban perdiendo la batalla, pues precisamente en términos de estrategia. Y la estrategia yo creo que va bien montada en términos de explicar con cosas muy sencillas todo un asunto de que no eran los acuerdos de paz, sino los posibles efectos de la desmovilización de las FARC a partir de todas estas cosas inventadas, ¿cierto? Noten ustedes también que hay una serie de elementos culturales que operan en la opinión pública. Como nos lo digo por acá el compañero, sí lo resalta, la religión, ¿cierto? La religión es un aspecto importantísimo en la sociedad colombiana, ¿cierto? Sobre todo con estas iglesias que comúnmente se denominan sectas religiosas, ¿cierto? Pero la gente las llama comúnmente como iglesias, ¿cierto? Pero la religión incentiva mucho este tipo de cosas también. Estos fuertes posicionamientos con la ideología de género y con el castroclavismo y todo eso en ningún momento estaba ahí, ¿cierto? Entonces, con esos aspectos fueron fundamentales para solidificar o estructurar bien esa campaña del no. Y pues por el lado del sí, hubo una muy mala pedagogía. No sé si ustedes se acuerdan, en la institución, en el poli, habían unos chicos con unos dados grandes y cualquier persona llegaba y los tiraba y salía un número, entonces te explicaban uno de los puntos del acuerdo, ¿cierto? Pero estrategia interesante. Lo cierto es que en términos generales, las respuestas en términos de estrategia del sí no fueron tan contundentes como la del no, porque es que el no movilizó más bien las emociones, el miedo, ¿cierto? La rabia, la indignación, ¿cierto? Más que la razón del sí y obviamente la propuesta pues tan grande pues y tan histórica, ¿cierto? Y en materia de medios de comunicación, muchachos, perdón, ni que hablar, ¿cierto? Creo que nos dimos cuenta de la opinión pública, cómo resultó fuertemente influenciada, pues, precisamente por el tratamiento temático de contenido de los medios de comunicación, en especial de los noticieros, ¿cierto? Entonces, esto que estábamos viendo, muchachos, tenía como objeto vislumbrar un poco esos efectos de la espiral del silencio, que si bien, como nos lo dijo por acá la compañera Carolina, al fin y al cabo se vio reflejada en las urnas, ¿cierto? Se vio reflejada en las urnas y todo el mundo se llevó la gran mayoría de personas se llevaron una gran sorpresa, ¿cierto? Entonces, en conclusión, la teoría de la espiral del silencio, si bien la impulsó esta señora Elizabeth Noel Newman por allá en los 70s, sirvió para explicar cómo se configura la opinión pública a partir de ciertas divisiones de individuos o ciertos grupos de personas que tienen unas posiciones, unas ideas, unas opiniones contrarias, y cómo hay un juego entre grupos mayoritarios y minoritarios. Esos grupos mayoritarios entienden que tienen la opinión pues como más general o que tiende a imponer. Esos grupos minoritarios por miedo a un elemento que ella resalta mucho, y es el temor al aislamiento social. Cualquier persona, cualquier individuo, cualquier sujeto social tiene temor a ser aislado socialmente, ¿cierto? Entonces parte de ese principio para explicar de cómo es que se transforman las opiniones. Pero también se han visto casos, como se lo mencionó por ejemplo en el video que nos comentaban las compañeras,
y es que es posible romper ese efecto de la espiral del silencio, ¿cierto? Y que hay personajes que pueden ser claves en eso, o cualquier persona al fin y al cabo, que sostiene su opinión, a pesar de que la mayoría nos está aislando o está generando ciertas contrarrestaciones a esto, ¿cierto? Entonces, en definitivas cuentas, chicos, lo del plebiscito nos muestra ciertos efectos de la espiral del silencio, y creo que nosotros lo logramos vislumbrar, si tenemos memoria o recuerdo de eso, con ciertas personas que observamos en nuestros contextos, donde al principio tenían una opinión en particular y luego terminaron de pronto haciendo parte de esa opinión mayoritaria. Y que el papel de los medios de comunicación, resalto, es fundamental acá para entender cómo es que esas opiniones mayoritarias se consolidan cada vez más, ¿cierto? Entonces, los medios de comunicación actúan como catalizadores de la opinión pública desde la perspectiva de la teoría de la espiral del silencio. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta acá? Preguntas, inquietudes, comentarios finales. ¿Estamos claros? Sí, todo Bien, claro, profe. niñas, se me escapa algo dentro de lo que Natalia y compañera, algo de lo que ustedes, de la intervención que ustedes hicieron y de lo que yo quería pues como hacer énfasis un poco. Estamos bien ahí entonces, Natalia y Carolina. Sí, profe, pues siento que lo que usted nos dijo ya complementó muy bien todo. Ok, casos son los que hay, muchachos, la verdad. Y lo cierto es que habría que analizar a la luz del papel de los medios de comunicación y de hecho también la aparición de los medios digitales, o sea, todo este contenido, todo este escenario, en todo este contexto de la comunicación digital y el fenómeno de la convergencia de medios en lo digital, obviamente, por el hecho de que todavía no hemos hablado de esto y lo vamos a hablar a profundidad, pero ese es el nuevo actor comunicativo que comúnmente conocemos como prosumidor, ¿cierto? Es decir, ya las audiencias obviamente no son pasivas, pero no son tan convencionales como las conocíamos anteriormente, que era simplemente la interacción con la pantalla del televisor o con el formato impreso de la prensa, en fin, ¿cierto? Ya estamos asistiendo a otro ecosistema comunicacional donde habría que observar posibles efectos de la teoría de la espiral del silencio, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Profe, y también podemos ver esto, por ejemplo, en la cuestión de las fake news. También se ve mucho que por el hecho de que tienen como o muchas veces compartidos o muchos me gusta una publicación, la gente dice como, pues si la gente lo comparte, yo también lo comparto porque parece real. O es que me lo compartió el pastor de la iglesia, es que me la compartió no sé quién que sabe mucho. Entonces eso ya hace parte también de la espiral del silencio. Son cada vez mecanismos que están cobrando mucha vigencia. Los vamos a ver acá, vamos a ver la manera de anatomía de una fake news, cómo es que opera y por qué es que son tan eficaces, ¿cierto? Bueno, no es para que aprendamos a hacerlas, al contrario, es para contrarrestarlas, ¿cierto? Pero desde luego que estamos afrontando desde hace un tiempo para acá todo el fenómeno pues, de las fake news con mayor recurrencia. Claro, tienes toda la razón, Natalia, incide mucho en la opinión pública, porque la fake news no viene de los medios institucionales o de los medios oficiales, aunque se ha pasado que los medios de comunicación se basan construyen sus informaciones con base en desinformación. Y noten ustedes que ha pasado eso y que han tenido que hacer rectificación, ¿cierto? Han tenido que rectificar, pero son muy pocos los casos. Lo cierto es que estábamos asistiendo a otro panorama de la comunicación y de la información, ¿cierto? Y que ahí también observaríamos un fenómeno muy interesante en espirales de silencio. Muy bien.
Niñas, muchas gracias, muy bien todo. Continuamos entonces con Alejandra. ¿Listo? Alejandra, ¿estás por acá? Profe, sí, ya les voy a compartir. Bueno, ya están viendo la pantalla. No, no se está viendo. No. Espérame, por favor. Ay, no me dejo. Ahora sí, o tampoco. Dice presentando, pero no se ve, no se está viendo. Espera, que yo creo que... Ahora sí. Ahora, tampoco. Ahora sí. 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 Listo. Tengo esto grande. Bueno, buenos días compañeros, profe. Nuestro tema son los estudios culturales. Es por Juliana Álvarez y por mí, Alejandra Villa. Mi compañera pues tiene unos inconvenientes laborales para hacer la presentación de la exposición, pero más sin embargo ella no lo va a hacer a través de audios, listo. Entonces, si de pronto se escucha un poco bajito, les pedimos pues como disculpas. Listo. Espero escuchen. Los estudios culturales es un campo de investigación de carácter interdisciplinario que explora las formas de producción o creación de significados y de difusión de los mismos en las sociedades actuales. Los estudios culturales también combinan la economía, la comunicación, la historia, la sociología, teoría social, la literatura, los medios de comunicación, el cine y la filosofía. ¿Lo escucharon bien? Sí, se escuchó. Sí, bueno, gracias. Los estudios culturales se dieron entre los años 60 y los 70. Tratan de entender la diversidad de los elementos que existen. Entendemos por estudios culturales una tradición de estudios focalizada en la relación de medios de comunicación y cultura popular, y cómo esa cultura incide en las relaciones sociales. Dios mío. Alejandra, ¿está reproduciendo el audio? No, profe, espérame que es que no sé, yo ahorita los estuve como practicando, pero ya no quieren sonar. Si quieres me los mandas por WhatsApp y yo los reproduzco, no hay ningún problema. Listo, profe, ya mismo te los mando entonces. Vale, Te voy a mandar a partir de esta diapositiva, bueno. claro que sí.
No. Ay, no dejan enviar todos al mismo tiempo, profe. Ay, no, qué pereza. Pues aquí me llegó uno. Pero no dejan enviar todos al mismo tiempo. Profe, yo te voy a hablar de todo en general y te mando a ti los audios por aparte. Bueno, Sí, dale. pues para no perder tanto tiempo. Desde la perspectiva pues, de la creación del significado de los discursos reguladores, las prácticas significantes de la sociedad revelan el papel representado por el poder de la regulación de las actividades cotidianas en las formaciones sociales. Aquí entra mucho la parte de la semiótica y cómo a partir de los signos y de su significado hacemos las diferentes representaciones sociales y culturales. Las características pues, de los estudios culturales, primero que todo examina la cultura y las relaciones de poder, comprende la cultura en todas sus formas, evalúa la moral de la sociedad, dice que la cultura es a la vez el objeto del estudio y el espacio de la crítica y la acción, y es compromiso y cambio. En la escuela de Birmingham, no sé cómo se pronuncia, perdón. Esta escuela nace en 1964 con la creación del Center of, que está en inglés, perdón. El primer director de esta escuela fue Richard Howard hasta 1969 y ya luego pues fue reemplazado por Stuart Hobbs. Ellos fueron pues como los grandes pioneros de esta escuela y surge en los años de la posguerra y en el contexto de afianzamiento de estado de bienestar en Inglaterra. Esta escuela no es una teoría unificada, sino que es un campo de estudios con diferentes perspectivas. Los estudios se basan principalmente en entender y explicar la articulación de las clases sociales y de la práctica cultural. Aparte, estudian la manera en que los medios intentan reproducir el estado del momento actual y de las manifestaciones culturales que son fundamentales para poder entender las reacciones de los procesos de comunicación. Estas son pues algunas características de la escuela y es que ellas legitimaban y justificaban y politizaban todos los aspectos de la cultura popular. Actuaban en el seno de los estudios culturales, reconociendo la existencia de una socialización de su propia identidad, que se producía a través de los procesos de medios de comunicación de masas y de la comunicación que se intentaba comprender. Los estudios culturales son interdisciplinarios y no reconocen ningún tipo de origen disciplinar. La cultura no se considera de modo estático como se haría en cualquier otro tipo o con un sistema cerrado. Y los estudios culturales se consideraban las representaciones culturales en todos los niveles, en el comienzo, la mediación y la recepción o la producción y la distribución del consumo. Raymond Williams ha sido el pensador británico más importante del siglo pasado en el ámbito de la historia cultural. Aparte pues, de los fundadores y director que les mencioné pues, anteriormente, él ha sido uno de los pioneros en la parte de la historia de la cultura. Él nos decía que la cultura es entendida como un proceso social total en el que la ideología de una clase no solo se proyectaba sobre la misma, sino que era sobredeterminada. La cultura dejaba de ser un acabado fijado de manera sistemática.
y en un momento que sucede como lo vivido de oposición entre los distintos valores y experiencias de clase. Aparte, él también decía que la cultura es una categoría clave porque nos lleva a la investigación social. También decía que se reconoce que pese a la importancia social de la tecnología, que se reconocía que la parte social y afectiva pues que uno tiene en su entorno es muy importante, pero que la tecnología también influye mucho en esto, ¿cierto? Nosotros estamos interesados todo el tiempo en conocer qué está pasando al otro del mundo, qué está pasando en otra ciudad, en otro país, y no solamente lo que pasa en nuestro entorno, ciudad, acá en Colombia, ¿cierto? Sino que queremos ir más allá y la tecnología nos ayuda a lograr pues este intercambio de culturas, por así decirlo. Bueno, hay una relación pues con la teoría crítica, y es que la teoría crítica decía pues que los medios de comunicación tienen capacidad ilimitada de manipular ideológicamente a la audiencia, mientras que en los estudios culturales la capacidad de los medios ya no está limitada. En la teoría crítica las audiencias se consideraban una masa, y en los estudios culturales las audiencias son particulares, pertenecen a grupos diversos enmarcados por diferencias sociales. Y en la teoría crítica el receptor es pasivo, y en los estudios culturales el receptor juega un papel activo. Él aquí ya reconoce, acepta y negocia y mira si va a aceptar o a rechazar pues el mensaje que se le está dando. Los estudios culturales criticaban a los métodos de investigación cuantitativos, denunciando su pretensión y su objetividad. Entonces, las investigaciones en este campo se dieron de la mano de procesos cualitativos, y dos procesos que se utilizaban eran el análisis textual y la etnografía. En el análisis textual, nos menciona pues que es una vía lógica de la investigación, porque los indicadores de los estudios culturales llegaron a este campo desde los estudios literarios. Ya desde principios del siglo se había desarrollado la semiótica, como lo mencioné anteriormente, ¿cierto? La etnografía ha sido ampliamente utilizada por los antropólogos, que basaban sus investigaciones en integrarse en las comunidades, en entrevistar a sus miembros y realizar una observación pertinente. Y aparte, pues un estudio cultural, si lo vemos de esta manera, creo que la etnografía cumple un papel fundamental y es muy importante, porque a partir de eso es que, digamos, que las culturas van como avanzando, ¿cierto? Profe, este es un video que pues yo les tenía, pero si lo reproduzco se me pone muy lento el computador, entonces te voy a enviar el link. ¿Listo? Por favor, qué pena. Listo, profe, ya te lo puse ahí. Ok. Voy a compartir pantalla ya entonces. La teoría de los estudios culturales se centra en la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué hacen las personas con los mensajes y productos culturales que reciben de los medios de comunicación? Desde este enfoque, se afirma que las audiencias pueden negociar sentidos, es decir, resignificar los mensajes que reciben. Entre 1970 y 1990, este movimiento británico y norteamericano planteó una mirada crítica a las formas de dominación cultural y a la vez un enfoque comprensivo de los usos de la cultura mediática.
Los estudios culturales se centraron en estudiar aquellos productos comunicacionales considerados como parte de la cultura de masas, es decir, aquellos productos culturales conocidos como populares. Se propone desde esta teoría una nueva mirada de la relación entre cultura y poder. Para ello, se parte de procesos cualitativos y de una mirada no elitista para investigar qué hace la gente con lo que recibe de los medios. Los estudios culturales británicos señalaron 3 ideas centrales. Atacaron la idea de la cultura de masas como elemento empobrecedor. Afirmaron además que la relación entre los medios y los públicos no es directa y que la cultura de masas o popular es una relación negociada pero con ventaja de los medios dominantes. Desde este enfoque se reconoce entonces que las audiencias pueden dar nuevos significados o negociar los sentidos de los mensajes que reciben, porque no existe siempre correspondencia entre el momento de producción de un mensaje y el momento de recepción de ese mensaje. Piensen, por ejemplo, cómo un mismo producto cultural, como una película, una serie de televisión, puede ser interpretado de distintas formas por las audiencias. A algunas personas les gustará, a otras no. Asimismo, las razones para ver ese producto no serán siempre las mismas. Hogarth, uno de los autores representantes de este enfoque, señaló que los medios masivos se utilizan para alimentar la cotidianidad. Por eso es necesario conocer qué hacen las personas con estos medios. En esa línea, generó investigaciones sobre el papel y usos de la televisión dentro de los hogares. Por su parte, los estudios culturales norteamericanos constituyeron un campo amplio de investigaciones. Se interesaron, por ejemplo, en nuevos temas del universo mediático. Estudiaron a las clases socioeconómicas que habían sido despreciadas por otros enfoques, como la clase media y la clase baja. En América Latina, este enfoque tuvo un auge en 1980 como terreno de investigación social. Los representantes de este enfoque en América Latina se centraron en el carácter complejo y recreativo de la recepción en el marco de culturas híbridas en las que la tecnología diseña nuevas prácticas sociales. Como pueden notar, la teoría de los estudios culturales se presenta como una contraposición a la teoría crítica. Propone repensar la relación entre comunicación y sociedad, dando un rol mucho más activo a las audiencias. Gracias, profe. Bueno, pues a través de los medios de comunicación es que se generan pues los estudios culturales, porque es ahí, o sea, desde sus inicios donde se genera como esa necesidad de conocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, miren que, por ejemplo, hace muchísimos años, pues al inicio se utilizó fue el telégrafo, luego se utilizó, se me olvida el nombre, empezamos con el telégrafo, el teléfono, ya el celular, que el televisor, y todos estos mecanismos ayudan a que podamos conocer otras culturas y conocer estos estudios que se dan en otros países o en otras ciudades. Ya, profe. Alejandra, yo te pregunté ahorita que si vamos entonces a reproducir los audios de la compañera o ya podemos reforzar algo la próxima clase. Profe, sí, voy a organizar bien entonces y te mando de nuevo los audios, pues uno por uno, con paciencia, ya te los voy a mandar porque ella también hace ahí un enfoque sobre los principales autores, pues de los que estuvieron en la escuela y le dieron los inicios. Entonces ya te lo voy a enviar, listo, dame 2 minuticos, por favor. Vamos a reproducir entonces los audios. Sí, es eso, Alejandra. Sí, profe, sí. Ok, bueno, voy entonces por acá. Muy bien. Bueno, muchachos, preguntas, inquietudes con estudios culturales, comentarios. ¿Todo entendido entonces? Mucho silencio. Todo muy claro, dice por aquí Judy. ¿Algún comentario, muchachos? Bueno, mientras me llegan los audios de la compañera, yo resalto lo siguiente de estudios culturales.
y es con la escuela de Birmingham en Inglaterra. Hay un contexto interesante en el que se dieron los estudios culturales, y era que estaba pasando algo en términos de la configuración social de Inglaterra. Es decir, por allá en los 60s, bueno, y antes de los 60 de hecho, pero en los 60s se vio un fenómeno migratorio muy interesante, y lo importante, lo interesante de los procesos migratorios no es que llegue gente de otro lado, sino que también llegan culturas, concepciones culturales diferentes. Entonces, en esa Inglaterra de los 60 estaba pasando algo. Primero, la economía estaba muy por debajo, y por ende se estaba consolidando apenas toda una industria en términos de la economía, en términos de los procesos industriales. Es decir, estaban entrando todos los procesos, pues, de producción, estaban experimentando toda una serie de cambios, de transformaciones en términos, pues, industriales. Asimismo, se empezaron a consolidar o a más bien a configurar todo un fenómeno también de como barriadas o sectores menos privilegiados, en donde estos investigadores empezaron a observar de que la llegada de migrantes, sobre todo de Jamaica y otros países de Europa, empezaron a generar unas articulaciones con ciertas concepciones culturales de esa sociedad de ese momento. Recuerden ustedes que Inglaterra se ha regido por una monarquía, y que en su momento, pues, se erigió como una especie de cultura de él. Lo cierto era que era más bien una gran mayoría de ciudadanos ingleses que estaban viviendo en condiciones muy precarias. En los 60 se empezaron a gestar, y pronto han visto ustedes películas donde muestran ciertos grupos de jóvenes que empiezan a crear unas estéticas, empiezan a experimentar musicalmente, y chicos como, por ejemplo, movimientos como esos, como por ejemplo los skinheads, que son por allá de los 70s en adelante, uno como el movimiento punk. En los 60 estaba el fenómeno con el rock and roll de los Beatles, y otras agrupaciones musicales. Eso no solamente se experimentaba en términos musicales, sino, como les digo, en términos estéticos y en términos de construir nuevos modelos o nuevos enfoques socioculturales, sobre todo por parte de los jóvenes, ¿cierto? Entonces, los estudios culturales con ese señor de Raymond Williams, con Stuart Hall, y entre otros investigadores, empezaron a dar cuenta de que ese fenómeno de la cultura también se estaba manifestando desde lo contracultural. ¿Qué quiere decir lo contracultural? Es básicamente como lo aparte o lo diferente que choca con una cultura que es impuesta. Noten ustedes que Alejandra nos mencionó ahorita, y es que los estudios culturales ponen muy en relieve, o sea, en términos de desmitificar o de contraponer a ese fenómeno de la cultura de masas, que recuerden que la cultura de masas es pensada desde la lógica del capitalismo, ¿cierto? Donde la cultura se convierte en una mercancía. Lo cierto es que ellos empezaron a ver todas estas transformaciones de la cultura a la luz de nuevas ideas, a la luz de nuevas concepciones que, por ejemplo, estos grupos de jóvenes, entre otras personas, hacían desde lo que ellos concebían como debía ser su propia comunidad o su propia sociedad, y a eso ellos lo denominaron cultura popular. ¿Qué es la cultura popular? Básicamente la cultura que se construye desde la dinámica de la vida cotidiana y diaria, ¿cierto? Desde las vivencias. Y noten ustedes también, muchachos, que
cuando vemos, por ejemplo, una película, cuando nos muestran, por ejemplo, todos estos grupos de jóvenes, todo me parece a uno como todo rudimentario, como muy de la colonia. Nosotros pensamos que lo popular está ubicado en las periferias, y no necesariamente eso, sino que es de carácter como suburbano, ¿cierto? Y que esas concepciones culturales actúan como contrarrestación o contraposición a lo que es una cultura más global, ¿cierto? Por eso lo denominan contracultural, ¿cierto? Vamos a ver, por aquí ya me llegaron unos audios, voy a reproducir entonces todos para darle entonces cabida a lo que nos dice la compañera. Vamos a ver si se escucha bien. Característica de los estudios culturales. ¿Sí se escucha bien, muchachos? Ok. Otra vez. Alejandra, reproduzco los últimos 4. Sí. Ok. Profe, sí, sí, señor. Vamos. Característica de los estudios culturales. Examinan sus materias en términos de prácticas culturales y sus relaciones con el poder. Tienen el objetivo de comprender la cultura en toda su complejidad y analizan el contexto político y social que es el lugar donde se manifiesta la cultura. Son tanto objeto de estudio como lugar de la crítica y la acción política. Tratan de reconciliar la división del conocimiento para superar la fractura en su conocimiento cultural tácito y otro objetivo universal. Se comprometen con una evaluación de la sociedad moderna, moral y con una línea de acción política radical. La escuela de Biderman nace en 1964 con la creación del Center of Comparative Cultural Studies, donde Richard Howard fue su primer director hasta 1969, y después fue reemplazado por Stuart Hall. La escuela surge en los años de la posguerra en el contexto de afinamiento del estado de bienestar en Inglaterra. Esta escuela no es una teoría unificada, sino un campo de diversos estudios con diferentes perspectivas. Sus estudios se basan en entender y explicar la articulación de las clases sociales y la práctica cultural. También estudia la manera en que los medios intentan reproducir el Estado en el momento actual, así como las manifestaciones culturales son fundamentales para entender las reacciones de los procesos de comunicación. Los principales representantes de esta corriente son Stuart Hall, el jamaiquino sociólogo y teórico cultural, que presta especialmente atención a la idea del receptor activo, que significa desde su contexto los mensajes de los medios de comunicación. La recepción, la decodificación implica que los miembros de una audiencia puedan tener una lectura de los mensajes distinta a los que tienen los medios de comunicación. Además, Hall señalaba que el significado no depende de lo que las cosas son, sino de cómo se les significa. Calificó la cultura como el modo, las formas en el cual los grupos utilizaban la materia prima de su existencia social y material. El otro representante es Richard Howard, el sociólogo británico que estudia la influencia de la cultura difundida de la clase obrera por los medios modernos de comunicación. Destaca que se tiende a sobreestimar la influencia de la industria cultural sobre las clases populares. Howard está considerado como uno de los grandes pensadores británicos del pasado siglo y sus reflexiones influyeron decisivamente en el movimiento de los estudios culturales, no solo en Reino Unido. Muy bien, entonces escuchamos todo, muchachos. Dice por aquí Alejandra, las prácticas sociales se convierten en estudios sociales compartidos con el entorno. Yo recibo, interpreto y transmito el conocimiento. Bueno, muy bien. Retomando un poco entonces lo que les estaba diciendo de la Escuela de Bélgica con los estudios culturales, lo cierto es que los estudios culturales han centrado más, o sea, se han centrado inicialmente, los estudios en entender las configuraciones sociales y culturales de diversos grupos sociales, de diversos grupos de personas
también teniendo en cuenta el papel de los medios de comunicación como posibles reproductores de mecanismos y de productos culturales, ¿cierto? Ellos determinaron que en ese consumo de información por parte de los medios de comunicación, lo que la gente hace básicamente, o las audiencias realizan tres acciones. Y uno es que, si bien ellos determinan que todos los medios de comunicación tienen un carácter ideológico, es decir, de dominación, hay una relación de poder, ¿cierto? Entre quienes hacen quienes están en los medios o los mismos medios en sí mismos y las audiencias. Entonces, por un lado, esa primera acción que ellos piensan que hace las audiencias es la siguiente, que las audiencias terminan entendiendo y aceptando el significado del mensaje como tal. Esa es la primera acción. Luego hay una segunda acción que es negociar. Es decir, el receptor o esas audiencias entienden de que el mensaje que emiten los medios de comunicación tiene una intencionalidad, pero no lo acepta del todo, ¿cierto? O sea, duda, le genera inquietud. Y por último, hay una acción que es de oposición. Es decir, que las audiencias, que los receptores, comúnmente como también lo llamaban ellos, se oponen totalmente al carácter ideológico del mensaje. Entonces, esa tríada es importante entenderla. ¿Por qué? Porque si bien en ese contexto en el que se dieron los estudios culturales, recuerden, en Inglaterra, miren todo lo que estaba pasando en términos sociales, lo que les acabo de mencionar, lo cierto es que estas configuraciones culturales que hacían diversidad de grupos de personas, pues cómo se relacionaban como con el medio de comunicación, ¿no? También teniendo en cuenta algo, y es que hubo una serie también de nacimientos de medios de tipo alternativos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la música sirvió para hacer una reproducción de la cultura, ¿cierto? Porque la música no solamente son melodía, armonía, en fin, todo ese tipo de cosas, sino que también se transporta un mensaje, ¿cierto? La aparición de revistas, fanzines, entre otro tipo de cosas, ¿cierto? Los estudios culturales, entonces, no sé si sabían ustedes, de pronto han leído, o se han dado cuenta quizás, los estudios culturales, de hecho, muchachos, son tan importantes para entender todos los fenómenos de construcción o de transformación de las culturas, sobre todo en escenarios de poder y de autoridad, ¿cierto? Porque se ha observado que hay unos entrecruzamientos de diferentes culturas y donde hay algunas de ellas que tienen o ostentan más poder sobre las otras, ¿cierto? Y que hoy por hoy existen posgrados en estudios culturales regados por todo el mundo, ¿cierto? Entonces, ese es el gran aporte de los estudios culturales. Noten ustedes que en los estudios culturales se hace más énfasis en las prácticas sociales y culturales, y que los medios de comunicación son catalizadores desde la perspectiva de la industria cultural, la cultura de masas, de este tipo de mensajes que contribuyen o que afectan significativamente la manera en cómo se construye la cultura, independientemente del lugar donde se esté, independientemente de la comunidad de personas que integren una comunidad o una sociedad. ¿Listo? Alejandra, amplié cositas ahí, algo por añadir, corregir incluso. No, profe, yo creo que está bien. Yo, de hecho, pues, cuando estaba realizando las diapositivas, yo pensaba en lo que hablábamos en el semestre pasado sobre lo que mencionabas ahorita, lo de la cultura popular y cómo se vuelve masivo, cultos, y sobre las culturas híbridas. No sé si de pronto puedas contar un poquito sobre eso a los compañeros, pues me parece como interesante, Sí, pero no sé si estén... el concepto de diversidad cultural también lo tenemos que tocar acá, más adelantico, porque ya ya necesitamos analizar la cultura como foco de las mediaciones, ¿cierto? Ya nos escuchó un señor que llamaba Jesús Martín Barbero, Néstor García Cantini con el concepto de diversidad cultural, es decir,
A manera de cierre, porque básicamente estamos haciendo cierre ya de las exposiciones, con lo de con estudios culturales, ahí es donde vamos a encontrar cada vez más sentido en ese asunto de la recepción. O sea, la recepción no solamente es un asunto de percibir a través de los sentidos, sino que es incorporar todo un montón de cosas y cómo eso se refleja en prácticas, en expresiones, en manifestaciones, sobre todo de carácter cultural. En lo cultural que está inserto, muchachos, lo social, lo político, lo económico, entre otras cosas, y que va desde una dimensión individual subjetiva a algo más colectivo, ¿cierto? Entonces, sí, gracias Alejandra, pues por poner en consideración lo de la hibridación cultural. Desde luego que Néstor García Canclini, que es como el papá de esa concepción de la hibridación cultural, retoma los estudios culturales, ¿cierto? Lo que vamos a ver de aquí en adelante, algunas cosas, la mayoría de ellas, perdón, trastocan todo lo que tiene que ver con estudios culturales. ¿Listo? Muchachos, preguntas, inquietudes. Hola Alejandra, sí. No, que muchas gracias, profe. Adelante, con mucho gusto. Chicos, preguntas, inquietudes, comentarios. Hay fenómenos muy interesantes con la cultura. ¿Sí, Diego? Diego, por acá activo el micrófono. Compañero, ¿ibas a preguntar algo? Bueno, preguntas, inquietudes, comentarios, muchachos, finales, frente a los estudios culturales y la escuela de Biblia. No hay ninguna pregunta entonces, todo entendido. Muchachos, les estoy preguntando si todo entendido, no hay movimiento ni siquiera en el chat. Profe, sí, todo claro. Profe, sí. Muy bien. Ok, muchachos, bueno, entonces dejemos hasta hoy acá, dejemos por hoy así, sobre todas las buenas exposiciones, muchachos, dentro de 8 días, para que se fijen en la concertación de evaluación. Profe, buenas. Discúlpame que te interrumpa. Yo te había hablado por correo para que me asignaras el tema de exposición. Yo soy con Simón Yepes. Entonces, bueno, pues te hablé la semana pasada, creo. Bueno, Simón. Por correo. Bien, porque es que sabes que sí, yo muy bien eso que me acuerdes o sea, yo ya tenía el correo, pero igualmente llevo a preguntar de quiénes faltaban por exponer, ya pues va para finalizar hoy. Aparte de vos, Diego, y tu compañero, ¿quién más falta por exposición? ¿Nadie más? Bueno, ¿cómo se llama tu compañero otra vez? Yo lo agrego aquí de una vez a la listica. Diego. El mío, Simón Yepes. Bueno, Diego, yo más tarde les voy a escribir correo a ambos asignándoles el tema y dándoles las indicaciones de consulta, pues también del material para que armen las posiciones. ¿Listo? Y lo hacemos dentro de 8 días. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, listo, de una, profe. Ok. Alejandra Alejandra, compañeras de la anterior exposición de la espiral del silencio, no olviden subir hoy el recurso a la carpeta del Drive. Y también les iba a recordar que dentro de 8 días se habilita el primer foro. Entonces, la primera actividad del foro que tenemos. Entonces, dentro de 8 días les voy a mostrar las preguntas, les voy a dar pues, como unas indicaciones de participación y algunas recomendaciones, ¿cierto? Y bueno, muchachos, yo creo que es todo por hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Diego, por recordarme una vez. Más tarde, entonces, les escribo. Muchachos, bueno, descansen bastante, que les rinda el día y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, profe. Buen día.